¿Ha realizado alguna referencia sobre Tina Turner? No, aquí no, en Twitter sí. Tina Turner es una maravilla, era una voz extraordinaria, decía yo. Y esto quizás sea medianamente relevante. Tina Turner es de las pocas personas que podían cantar con Mick Jagger y no verse arrollada por la personalidad de Mick Jagger en escena. Mick Jagger es el dueño del escenario. Yo he visto a muchas, sobre todo a cantantes mujeres, cantar con Mick Jagger, y generalmente cantan no me acuerdo del título, Oh Children, It's Just a Shot Away, pero War Children is Just a Shot Away, pero solo he visto a dos que no quedan opacadas por la presencia de Mick Jagger en el escenario. Florence Welch, de Florence and the Machine, que es una mujer además de 1,90 de estatura, pelirroja, impresionante, que es una diosa del escenario, canta maravillosamente, y Tina Turner. Todas las demás son como la corista que se sale a cantar un rato con el primera voz, pues porque le da permiso, ¿no? Pero Tina Turner cantando It's Only Rock and Roll con Mick Jagger, de verdad te demostraba la capacidad que tenía esa mujer de controlar y dominar un escenario. Y el dominio del escenario es lo que te da la capacidad de comunicar con el público. Es decir, que cada persona que está allí crea que está cantando para ella. Eso es todo. Se dice fácil y es lo más difícil de hacer. Fíjate que cuando yo vi por única vez a R.E.M. aquí en Gijón, en los primeros años que vine yo por aquí, precisamente fue cuando ellos agradecieron muchísimo el matrimonio igualitario en España que había consagrado Zapatero, porque claro, no sabíamos que era bisexual el cantante, ¿no? Pero al cantante, a Michael Stipe, cuando yo lo vi en el escenario flipaba, porque no me daba cuenta yo de lo extraordinariamente potente que era ocupando el escenario con su sola presencia, ¿no? Yo pensé que era un tipo que cantaba más tranquilito y no, un tipo que verdaderamente ocupaba el escenario. Tina Turner era eso, la presencia escénica de Tina Turner, que también se vio en el cine. Ella es la que salva la peor entrega de Mad Max. La presencia personal de Tina Turner es enorme y está sustentada por una voz y una capacidad interpretativa inolvidables, ¿no? Y tiene canciones que son solo de ella. Proud Mary la cantó medio mundo, la había rescatado Creedence Clearwater Revival, si mal no recuerdo, y sin embargo Proud Mary es canción de ella. What's Love Got to Do With It es una canción de ella. Creo que sí, pues una pérdida enorme, tenía 83 años, pero tiene un legado extraordinario, es un legado que creo que debe de seguir. Muchas gracias, Tina. Y precisamente su dueto con Mick Jagger es el que yo puse en Twitter cuando me enteré ayer de su muerte. Antes de publicar esto que acabamos de ver, que fue mi reacción ayer a la muerte de Tina Turner, una mujer maravillosa por su voz, por su energía, por ser la gran estrella de rock que no fumaba ni usaba drogas, por ser una fuente de energía brutal cuando uno la veía en el escenario o incluso en el cine. Quería yo comentar esto porque inmediatamente después del streaming de ayer, alguien llamó mi atención sobre lo que había escrito ella en 2018 en un libro sobre la historia de amor maravillosa que tuvo con su marido, con su segundo marido, el actual viudo de Tina Turner. Y allí ella cuenta cómo tuvo problemas por hipertensión, que no le hizo mucho caso a su hipertensión, como hipertenso esto me llama la atención, y que no le incomodaba los medicamentos, no sé qué medicamentos le dieron, a mí no me incomoda nada, pero cada caso es distinto, siempre hay que recordarlo, el caso, decir es que en mi caso no fue así, no significa mucho. El caso es que ella no se sentía cómoda con los medicamentos y alguien le recomendó un médico homeópata, o sea, un homeópata, porque no es médico, francés, y allá fue a dar. Pero entonces Tina Turner ya era una ciudadana suiza, vivía en un pequeño chateau, un castillo, con su marido, ejecutivo de la disquera EMI, gente de una enorme opulencia económica, por supuesto, y fue a dar con un médico francés que le quitó todos los medicamentos
para la hipertensión. Le dijo que el verdadero problema eran las toxinas que había en el suministro de agua de su castillo. Y uno se pregunta, claro, el homeópata mandó gente a hacer un análisis del agua del castillo, ¿no? No. ¿Cómo sabía el homeópata que había toxinas misteriosas? Todas las toxinas son siempre misteriosas en el agua del castillo, y que eso era lo que causaba directamente los problemas de salud de Tina Turner. No lo sabía. Pero a estos siempre les da igual. Así que tenemos una persona que tiene un éxito internacional absolutamente arrollador, la admiración de millones y millones de personas, y que vive en un castillo en Suiza, que no tiene la suficiente información para darse cuenta del error que fue eso. Obviamente, cuando volvió a sus médicos para que le hicieran una revisión adicional y descubrió que la homeopatía no había hecho nada más que ayudar a destruirle los riñones, tuvo tiempo de arrepentirse. Y ella misma dice, si hubiera estado informada del peligro, no habría elegido la medicina alternativa. Pero demasiado tarde sus riñones acabaron dando de sí a causa de la propia hipertensión, que son de los riesgos que tiene la hipertensión, aparte de derrames y de problemas cardíacos y de problemas de los riñones. Y finalmente su marido hace 6 años le donó un riñón que le dio los 6 años de vida adicionales que tuvo la grandiosa, la maravillosa Tina Turner, la que dio voz a Proud Mary. No es la primera, no es la única celebridad que, teniendo a su alcance todo lo que hay en el mundo, autos, casas, vacaciones, los mejores alimentos, los champáns más costosos, no tenga acceso a la información. Y luego nos extraña que no tenga acceso a la información gente común y corriente, gente como usted y como yo. La ignorancia mata, y por eso traigo esto para cerrar mi despedida a Tina Turner. Serán más celebridades, pero sobre todo serán más y más miles de personas las que caigan en manos de estos charlatanes, de estos inventores, de estos falsarios, de esta gente sin escrúpulos que no sabe ni siquiera cómo funciona el cuerpo humano, que se inventa enfermedades o se inventa causas de la sintomatología que tienen sus pacientes sin hacer un estudio, sin hacer un escáner, sin hacer un análisis de sangre, sin hacer un análisis de la frecuencia respiratoria, de la capacidad pulmonar, de los propios riñones. Nada. En el consultorio dejan volar su imaginación, pasan la factura y dejan la enfermedad, la muerte, el dolor, el sufrimiento a gente mucho más desprotegida de lo que estaba Tina Turner. Y encima quieren respeto, y encima andan persiguiendo a personas que los denuncian con demandas absurdas. Es increíble. Por lo menos aquí en España ha estado pasando. Hay una campaña para perseguir a los escépticos, es decir, a la gente que no cree tonterías a menos que les den pruebas muy sólidas. Los han estado persiguiendo un abogadete y algunas organizaciones de charlatanes, de embusteros, de timadores, de estafadores, de despreocupados que juegan con la salud de sus pobres víctimas, dejando, no sabe uno, porque no hay forma de saberlo, cuántos muertos prematuros en el camino, y están persiguiendo a quienes los ponen en duda. Ese es el tipo de gente que luego pide respeto y pide reconocimiento como si fueran algo más que lo que son. Delincuentes que abusan de la ingenuidad, de la inocencia y la desinformación de gente que puede ser cualquier trabajador que vive en las condiciones más precarias o una persona plurimillonaria y reconocida como Tina Turner. Les da igual. Lo que ellos quieren es el dinero, la muerte, el sufrimiento y el dolor de los otros. Pues ya tendrán que sobrevivir con él. Después de todo, no olvide usted esto, a ningún pseudoterapeuta, a ningún acupunturista, a ningún homeópata, a ningún quiropráctico, a ningún practicante de la herbolaria se le puede acusar por mala praxis. A los médicos sí. Y por eso esta gente vive en la más absoluta impunidad, dejando atrás dolor y muerte. Y qué triste que haya sido en este caso también fuente del dolor de alguien que por lo menos tenía el cariño de tantísima gente como Tina Turner. Piénselo.